puede imponer el trabajo asalariado y no asalariado, ¿no? A millones de personas sin separarla de todo lo que le permite de reproducirse, ¿no? Es por eso que decimos, mirando a esta larga historia de la sociedad capitalista, ¿no? Que el despojo ha sido una estructura fundamental en cada fase del capitalismo, ¿no? Porque ha servido, por un lado, a crear, a expulsar, ¿no? A crear una gran fuerza de trabajo barata, ¿no? Millones de trabajadores que no tenían nada, no tenían ninguna forma de propiedad, no tenían ninguna forma de recurso, entonces eran vulnerables, ¿no? A cualquier forma de explotación. Y por un lado, separando la tierra, ¿no? De los campesinos, por un lado ha permitido de mercantilizar la naturaleza, ha permitido de mercantilizar, ¿no? De mercantilizar, ¿no? A formas de riqueza que una vez servían a sustentar la gente y que con el capitalismo se han convertido en una mercancía, ¿no? Con el capitalismo empieza la mercancía de la madera, empieza las mercancías de la agua, las mercancías de los granos, de los alimentos, de los bosques, de la tierra, etc. Entonces, estos dos productos. Bueno, este proceso, ¿no? Este proceso es un proceso que se ha desarrollado a través de la historia del capitalismo en todos los países. Todavía se ha desarrollado en forma más extensiva e intensiva, ¿no? En los países colonizados. La conquista ha sido esto, la conquista a partir de la primera conquista, la conquista de la dicha América Latina, la América del Sur, ha sido esto, ha sido un gran proceso de despojo, ¿no? La colonización ha sido exactamente esto. Y hoy todavía, ¿no? La política del extractivismo es una política no solamente de despojo, pero es una política de recolonización, ¿no? Hoy el extractivismo en América Latina, como en África, como en parte del Asia, ¿no? Se representa como la continuación de la conquista, ¿no? Como la nueva forma que la colonización capitalista, ¿no? ha tomado, como la última forma. Entonces es un proceso de recolonización, ¿no? Yo creo que esto es muy importante ver. Lo que entiendo subrayar, lo que entiendo que sería muy bien, es que, ¿no? estos megaproyectos no son solamente una coincidencia, no son solamente el fruto, ¿no? del deseo de ganancia de compañías transnacionales. No, responden también son todo esto, pero responden, ¿no? a una tendencia de la sociedad capitalista, a una tendencia que es estructural, ¿no? del desarrollo capitalista y sobre todo del desarrollo de la sociedad capitalista como aplicada, ¿no? al tercer mundo, al dicho tercer mundo, a los países que han sido colonizados, a los países sujetos de colonización, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, por favor, dígame si algo no es claro, si algo quiere, ¿no? No sé cuánto deba, porque yo pienso que en varios casos esta cosa ya se conoce. Entonces,
Háceme un señal si no son bastante claras, ¿no? Y porque, ¿no? Es claro que, ¿no? A partir de la primera fase de la sociedad del desarrollo capitalismo, ¿no? Se ha creado una división internacional del trabajo, ¿no? Yo he dicho la otra vez que una de las medidas con la cual el capitalismo ha sido capaz de perpetuarse en el tiempo, en el espacio, de expandirse en el tiempo, en el espacio, ha sido el uso de las divisiones, ¿no? De crear regímenes de explotación, regímenes de trabajo diferenciados. Así que hablamos de una diferenciación, ¿no? La división del trabajo, sus bases sexuales, la división del trabajo, sus bases raciales y sus bases coloniales, ¿no? Así que a partir del principio del desarrollo capitalista, ¿no? A través del despojo, a través, ¿no? de la colonización, se ha creado también, ¿no? como tercera, como parte integrante, una división del trabajo internacional. Y segundo esta división del trabajo internacional, el papel de los países colonizados, como la América Latina, el papel es de producir materias primas, ¿no? Es de producir materia prima por los países hegemónicos. Producir petróleo, producir, ¿no? Gas, producir oro, minerales, etcétera, etcétera, madera. Entonces, por eso que en los países colonizados, ¿no? El extractivismo, la explotación del trabajo y de la naturaleza ha sido particularmente feroz, ha sido particularmente intensiva y feroz, ¿no? Porque ha servido no solamente, ¿no? a dar un montón de riqueza a los colonizadores, a los capitalistas, ha servido también a crear una división internacional del trabajo, ¿no? en la cual ¿no? los países colonizados producen materia prima, prácticamente dan su materia prima, dan su riqueza natural, ¿no? a los colonizadores. Bueno, todo esto es claro, todavía es bien. Para ver, todo esto es importante para ver que lo que se pasa hoy, ¿no? es parte de una historia más lunga, de una historia que prácticamente empieza con el principio de la sociedad capitalista, que todavía continúa hasta ahora y que todavía en los últimos 30 años, a partir del proceso de globalización, se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado. Aquí yo quiero repetir algunas cosas que yo he dicho el primer día de mi presentación aquí, ¿no? Yo creo que es importante. Porque se ha incrementado esta política del despojo, esta recolonización, ¿no? ¿Por qué se ha incrementado en los últimos 30 años? Bueno, la respuesta que yo di, no solo sola, es que, ¿no? esta recolonización ha servido a, ¿cómo se dice?, responder a la crisis que el capitalismo, el desarrollo capitalista enfrentaba a la mitad de los años 70,
come avevi detto nel primo seminario, no? Alla metà degli anni 70, come conseguenza di tanta lucha che si juntaron, no? Si empieza una crisi del capitalismo, una crisi de los profitos, ¿no? Una crisi del comando sobre el trabajo, de su capacidad de controlar a los trabajadores, de comandarlo, ¿no? De explotarlo en una forma ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo responde? Responde con este proceso de globalización, responde con medidas que intensifican el despojo, que que reactivan un proceso de decolonización, y así empiezan a impulsar, ¿no? las inversiones en los megaproyectos. Bueno, ¿qué se pasa? ¿No? Algunos datos concretos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos, las herramientas con las cuales se impulsa esta recolonización a partir de la fin de los años 70? ¿No? Dos elementos son muy importantes. Yo creo que es importante tener en nuestra cabeza cuando hablamos de la lucha contra los megaproyectos, porque la lucha contra los megaproyectos tiene varios frentes, ¿no? Tienes frentes como los frentes locales, ¿no? Cuando los pueblos luchan para hostigar, para impedir la construcción de una mina. Esto es un tipo de lucha, esto es un tipo de frente. Pero están otros frentes también, porque están otros terrenos donde es necesita luchar, ¿no? Y comprendimos cuáles son los terrenos cuando se piensa a dos iniciativas del gran capital internacional, ¿no? Que han servido mucho, ¿no? a lanzar de nuevo, ¿no? La política del extractivismo. Primo, la ajuste estructural, ¿no? La ajuste estructural es un paquete de medidas que, como se sabe, el Banco Mundial, el FMI, ¿no? Han prácticamente impuesto a los gobiernos, a varios gobiernos del sur, ¿no? En respuesta a la dicha crisis del débito, de la deuda, en respuesta a la dicha crisis de la deuda. Como yo dije, ¿no? En el primer seminario, la crisis de la deuda fue una crisis artificial, creada, ¿no? Así de poder imponer reformas estructurales, ¿no? A los países endeudados, ¿no? Bueno, esta reforma, como se conoce, la más importante fue el ajuste estructural. El ajuste estructural es un paquete de reglas, que ha servido a impulsar los megaproyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las reglas ha sido que los países endeudados deben prácticamente reorganizar toda su economía y vender todo lo que pueden, ¿no? Poner la exportación al centro de su economía, ¿no? En otra palabra, deben crear un tipo de economía que no es direccionada a la producción por el mercado local, pero es direccionada a producir por el mercado internacional. En otra palabra, una economía totalmente, completamente direccionada a la exportación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El asunto era que con la exportación se podía ganar, ¿no? dinero para pagar la deuda.
Entonces la deuda sirvió, ¿no? Ha servido a reorganizar las economías de gran parte del mundo. Ha servido a hacer que la gente de los países endeudados no producían más por sus necesidades, ma producían por el mercado mundial. Producía en forma barata por el mercado mundial. Y también que los países endeudados, ¿no?, eran obligados a vender su riqueza de toda manera para ganar, ¿no?, para ganar dinero, para pagar la deuda. Así que se empieza a vender, los países endeudados empiezan a vender petróleo, madera, la deforestación. La deuda ha sido una medida, ¿no?, para impulsar un inmenso proceso de deforestación, ¿no? Porque enteros países en África y también en América Latina han cortado sus árboles y lo han vendido para ganar, ¿no?, sueldos para la deuda. Una deuda que nunca han pagado, porque la deuda tenía tasa de interés, así que la deuda se ha perpetuado de los años y, ¿no?, a la vez de crecer, la deuda siempre se ha... Entonces que la deuda se ha convertido como en un monstruo que continuamente ha servido a obligar a los países endeudados, ¿no?, a dar toda su sangre, a dar toda su riqueza, a dar todo su trabajador. Sí. Y bueno, esto con el ajuste estructural, ¿no? En esta manera, los países hegemónicos como los Estados Unidos, la Comunidad Europea, se han apropiado de una riqueza inmensa, de inmensas riquezas naturales a precios muy baratos. A precios muy baratos, ¿no? Porque los países endeudados a través del Banco Mundial, del FMI, fueron años después años obligados a vender los más que podían, ¿no? Y a venderlo a un precio que estos países no podían controlar, ¿no? A un precio que era establecido fuera de estos países. Uno. Y después, ¿no?, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, ¿no?, han sido una otra herramienta del despojo, ¿no? Los tratados de libre comercio no tienen nada de libre, ¿no?, como salimos muy bien, ¿no? Un caso ejemplar aquí es el NAFTA, ¿no?, que es tratado con Canadá, los Estados Unidos y México, que prácticamente los tratados de libre comercio impulsan el despojo, ¿no? Porque, por primera cosa, eliminan todas las protecciones que los gobiernos han introducido para defender, ¿no?, su forma de producción, ¿no? Entonces, eliminar, ¿no?, por ejemplo, las tasas que los gobiernos, ¿no?, han introducido sobre los importes, se dice importes, ¿sí?, sobre los que se... No, sobre lo que se importa, las importaciones, sobre las importaciones, ¿no?, para defender la industria local, ¿no? Bueno, el caso de México, más escandaloso, lo que se pasó con el maíz. La gasolina. Sí, el maíz, la gasolina, sí, que como que eliminaron toda la tasa sobre la importación del maíz, ¿no? Que Estados Unidos ha sido capaz de exportar un montón de maíz a precio más barato, ¿no? A precio más barato, y en esta forma ha expulsado del campo, ¿no?, millones de campesinos.
Entonces, con los tratados de libre comercio no solamente se han eliminado las protecciones, ¿no?, sobre la industria local, pero se ha permitido a las grandes compañías internacionales, petroleras, mineras, ¿no?, de la agricultura, se ha permitido a esta compañía, ¿no?, de entrar en el país, ¿no?, y de ser tratada de misma manera de las compañías locales. Entonces, las compañías transnacionales hoy en México o en cualquier país de la América Latina o del África, ¿no?, pueden beneficiar de toda la misma garantía y beneficio de cualquier compañía. Y todavía, claro que la gran parte de ellas son compañías más poderosas, son compañías más, ¿no?, que tienen un enorme poder comercial y un enorme poder económico, financiero. Así que por ellas, por esas, poder beneficiar de los mismos beneficios, ¿no?, la pone en condición de hegemonía total. Y es una desventaja. Es una desventaja muy, sí, muy común. Claro. Y en estos tratados, yo digo todo esto, ¿no?, para comprender, ¿no?, qué significa luchar contra los megaproyectos. Porque los megaproyectos no son cosas aisladas, son parte de una política, son parte de un plan político, ¿no?, que tiene raíces muy profundas de la estructura del despojo, de la explotación capitalista, del sistema capitalista. Los culpables, decimos, los culpables, no es solamente la compañía misma, es toda una política que es sustentada para estados, para organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, etc., ¿no? Es parte de toda una red, ¿no? Por eso es importante comprender contra quiénes, ¿no?, se lucha. Esto no significa todavía que no se puede luchar, pero es importante comprender cuál es el contexto y cuáles son las herramientas, ¿no?, que esta compañía puede utilizar, las herramientas que pueden utilizar. Y, por ejemplo, una parte, un elemento de los tratados de libre comercio que se ha introducido en los años ha sido la construcción de tribunales donde estas compañías petroleras, mineras, etcétera, etcétera, ¿no?, pueden traer los gobiernos que a segunda de ellas, ¿no?, limitan su derecho al libre comercio. Entonces, si un gobierno, por ejemplo, el gobierno de México o el gobierno de la Bolivia, dice, no vamos a importar, no vamos a dar a esta compañía minera el derecho de explotar un territorio porque es demasiado inclinante, porque es demasiado intoxicante, etc., ¿no? Está un tribunal, hoy están tribunales en frente al cual, ¿no?, la compañía que se siente discriminada puede ir, ¿no? Y ya están muchos casos de pelea, de juicios, de conflictos legales, etcétera, etcétera. Todo esto para decir, ¿no?, que cuando hablamos en general, no estoy hablando todavía de las mujeres, vamos a hablar un poco más. Cuando se habla, están varios niveles de lucha, que hoy son todos, ¿no?, áreas de gran conflictos, ¿no? Porque a nivel mundial, ¿no?, está una lucha muy fuerte, ¿no?, de tantos sujetos, sindicatos, movimientos feministas, movimiento económico, ¿no?, que en varias maneras se han juntado para luchar contra la política del extractivismo, ¿no?, y que luchan, ¿no?, a partir
de rechazar los tratados de libre comercio y de desmantelar su asunto, desmantelar que se puede hablar de libre comercio y mostrar que lo que se denomina libre comercio hoy es en realidad una política criminal, una política de despojo, una política de decolonización, ¿no? Una política que crea muy conscientemente pobreza, empobrecimiento en el mundo, ¿no? Porque expropia millones de personas de sus recursos, de su medida de sustentamiento, ¿no? Y debo decir que en esta lucha contra los tratados de libre comercio, siempre más, ¿no? Siempre más los grupos feministas, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres son presentes, son presentes. Por ejemplo, aquí tengo un panfleto que yo, ¿no?, me han dado en Brasil, ¿no? Es un panfleto que habla específicamente de esto, ¿no? Habla de cómo mujeres, ¿no?, sobre todo en la América Latina, se están juntando para crear redes, ¿no?, amplias redes para luchar contra los tratados de libre comercio, en el asunto que estos tratados son la causa, ¿no?, la condición de la política del extractivismo y de tanto empobrecimiento que se da hoy en el continente y fuera, ¿no? Y está una red que se llama REMTEC. Voy a escribir. Yo nunca me recuerdo, es red, ¿no?, red de mujeres de la América Latina por, me parece, una economía alternativa, algo así, es red mujeres, puedo darte el nombre, yo no soy buena a recordarme. Realmente son mujeres, es una red exactamente de mujeres que se ocupan de pensar una economía alternativa y sobre todo de juntarse y ser presente en los lugares y con medida propia para luchar contra el libre comercio, aunque esto es una forma. Es importante subrayar también que cuando hablamos de despojo, ¿no?, y cuando hablamos de extractivismo, hablamos de lo que Nina Navarro, que es esta doctora, activista, compañera de Puebla, que yo espero un día va a llegar a esto diplomado, ¿no? Ella ha escrito mucho sobre el extractivismo. ¿Cómo se llama? Raquel. Nina, Lorena, Navarro. Un libro que ha escrito se llama La lucha por lo común. La lucha por el común. Y tiene un subtítulo que es como la lucha por los bienes, contra el despojo de los bienes naturales en México, ¿no? Yo la nominé ya 2 o 3 veces, ¿no? Ella ha visitado varios lugares, sobre todo en el estado de Puebla, donde la gente lucha para conservar sus bienes naturales. Ha escrito un libro y varios artículos que yo, si me interesa, puedo mandar la bibliografía. Es muy interesante porque ella subraya que cuando se habla de despojo es muy importante comprender, ¿no? Porque la palabra despojo, ¿no?, siempre
se imagina, perdimos la tierra. Ella dice, es más, ¿no? Se pierden los saberes tradicionales, se pierde su cultura, su identidad. Ella habla de despojo múltiplo, ¿no? Que lo que se pasa con el extractivismo, con esta nueva forma de colonización, ¿no? Es un despojo múltiplo, ¿no? Como decía, de riqueza natural, de saberes y también de capacidad política. Capacidad política entendida como capacidad de autodeterminarse, ¿no? Capacidad de tomar decisiones, ¿no? Porque cuando llega al pueblo y te dice, no, este territorio vamos a hacer una mina de oro, ¿no? Sin consultarse, ¿no? Sin obtener, ¿no? El permiso de lo que viven lá, ¿no? Sin ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Por esta persona. Es un ulterior expropio, se expropia su capacidad de autodeterminación, su capacidad política, su poder decisional, ¿no? Entonces, y poco a poco se destruye su identidad, su cultura, ¿no? Y los lazos también que vinculan las personas, porque muchas veces, como vamos, ¿no? Se introducen divisiones también en la comunidad. Sí, tú tenías una pregunta, sí. Más bien era como REMTE, es la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía. Transformando la economía, eso es que se dice, sí. Red de mujeres latinoamericanas que transformando la economía, transformando la economía. Y su enfoque es exactamente la lucha, sí, también pensar formas alternativas y también luchar contra el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, esta cuestión del despojo. Bueno, todo esto para hacer como una introducción, ¿no? A la temática, que es la temática de, ¿no? las luchas de las mujeres, cómo las mujeres se ponen, ¿no? En frente a esa política, ¿no? ¿Cuál ha sido, qué han hecho las mujeres, qué forma de resistencia? Bueno, en este sentido también yo quiero dividir mi ponencia en varias partes, ¿no? Y pensar la respuesta de las mujeres, ¿no? Al saqueo de los bienes naturales, ¿no? A partir, ¿no? De cuál ha sido la lucha de las mujeres, y sobre todo en los últimos 30, 40 años, con el desarrollo del feminismo, cuál ha sido el posicionamiento de las mujeres en frente de la problemática de la ecología, en frente de la problemática, ¿no? del asalto capitalistas a la natura, a los bienes naturales. Y aquí, ¿no? Me gustaría nominar, ¿no? Que debemos tener en mente, pensar, ¿no? Cuando enfrentamos la temática de la lucha de las mujeres contra el extractivismo, pensar por primeras cosas, no dimenticarnos del desarrollo de los primeros años 80, de toda una corriente nueva dentro al feminismo, ¿no? Que ya, como hemos visto, como se conoce, están tantas corrientes diversas, ¿no? El feminismo no es una cosa sola, pero tiene feminismo popular, feminismo liberal, radical, están varias interpretaciones de lo que significa ser feminista. Y a partir de los años 80 empieza lo que se llama el ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo es un feminismo, ¿no? Que empezó a reivindicar la importancia de la temática de la natura,
de relacionamientos entre los humanos y la natura por la lucha feminista, ¿no? Los años 80 eran en verdad los años en el cual la ecología hacía sus primeros pasos, ¿no? Y empieza en este periodo, ¿no?, toda una reflexión feminista que se llamó ecofeminismo, ¿no?, que empezó en formas diferentes a decir, ¿no?, que por las mujeres, ¿no?, es fundamental ocuparse no solamente de la discriminación que sufren, ¿no?, a causa del machismo, ocuparse no solamente de la explotación que sufren a causa del trabajo no pagado de reproducción, ¿no?, o del trabajo mal pagado, subpagado, ¿no?, fuera de la casa, ¿no? Pero es importante también poner en su agenda, en su discurso político, en su teoría, en su análisis, ¿no?, la condición, la relación con la naturaleza. Y en este sentido se escribieron óperas muy importantes. Esta una ópera, un trabajo que yo no sé si lo conoce, si ha sido traducido en español. Fue muy importante por desarrollar esta problemática, ¿no?, en los Estados Unidos, el libro de Caroline Merchant. No sé si lo conocen, que en inglés se llama The Death of Nature, en español es La muerte de la natura. La muerte que fue en 1981, sería la muerte de la natura, de la naturaleza. ¿Alguno lo conoce? ¿Conoce este libro? ¿No? Ah, creo que se llama El silencio de la primavera o La primavera silenciosa. ¿Ah, sí? No, ¿No es ese? esto es Rachel Son, Raquel Carson. Raquel Carson, la mujer que fue matada. Sí, que fue matada, yo creo, por las compañías, no sé si era petrolera. Rachel Carson, lo que tú dices, sí, The Silent Spring, la primavera silenciosa, sí, ella fue matada. No, Caroline Merchant es La muerte de la naturaleza, es un libro muy interesante, es un libro histórico, ¿no?, y que todavía sirvió mucho a desarrollar esta sensibilidad, este sentimiento, ¿no?, que el feminismo se debe ocupar de la ecología, ¿no? Ella hizo un estudio en varias medidas, ¿no?, que se conectaba un poco con el Talibán de la bruja, porque ella analiza cómo en los siglos XVI, en XVII, ¿no?, cuando se desarrolla la revolución científica, ¿no?, cuando se dice que empieza a desarrollar la ciencia moderna, ¿no?, el estudio científico moderno de la natura. Ella muestra cómo los primeros científicos, ¿no?, describieran el estudio científico de la natura como si fuera el viol de una mujer, ¿no? Ellos describían cómo la ciencia debe apropiarse, ¿no?, de los secretos, ¿no?, de la naturaleza para poder dominarla, ¿no?, y llegar en todas las partes más secretas, más íntimas de la natura, ¿no?, y como se dice, romper los velos que esconden la natura, ¿no?, portar la verdad, ¿no? Bueno, ella hizo un estudio del lenguaje, ¿no?, del lenguaje científico, mostrando
como los cienciados, pensando en una óptica muy ya capitalista, ¿no? Una óptica capitalista que miraba la natura como un objeto de dominación, no como un organismo vivente, no como algo a respetar, no como algo que nos alimenta, no, mas como algo que los hombres y los científicos por primero deben parar a dominar, ¿no? Y ella mostró como este lenguaje, cuántas metáforas sexistas estaban en este lenguaje científico, ¿no? Ella nombró, ¿no?, por ejemplo, personajes como Francis Bacon, bueno, unos de los primeros que ilustraron, ¿no?, la nueva metodología de la ciencia moderna, ¿no?, del estudio moderno que se basa sobre la experimentación, ¿no? Ella mostraba que esta experimentación parecía como un viola. Fue muy importante y mostrar, ¿no?, fue el libro una denuncia de cómo con el desarrollo de la sociedad capitalista, ¿no?, empieza una relación, ¿no?, con la natura, que no ve la natura como la madre, ¿no?, la madre tierra, como algo que nos sustenta, ¿no?, como un organismo muy vivente, pero lo ve como una cosa, por eso que el título, La muerte de la naturaleza, ¿no?, como algo que se puede dominar, que se debe dominar, y que entonces se puede mesurar, ¿no?, ya, como se dice, examinar en su parte, desmantelar, ¿no?, y que el proceso de experimentación, ¿no?, era representado en forma muy violenta, ¿no?, que se experimenta es como obligar a la natura a revelar sus secretos, ¿no?, desnudarla, se usaba terminología como desnudar la natura, obligarla a revelar sus secretos, como si fuera una mujer que debe ser desnudada, ¿no? Bueno, Caroline Marchen es una mujer, y después fueron otras también, algunas muy famosas como Vandana Shiva. Yo creo que muchas aquí deben conocer Vandana Shiva, ¿no? Sí, y Vandana Shiva ha sido una activista también que ha luchado por años y años y años, ¿no?, contra los transgénicos, sí, contra tantas cosas, contra esta industrialización, contra la revolución verde, contra la introducción de los transgénicos en India y contra toda la política de libre comercio también. Y ella ha escrito un libro muy importante, La democracia de la tierra, ¿no?, mostrando, por ejemplo, cómo las tecnologías que se usaban en el pasado, ¿no?, hay tecnología agrícola, tecnología para la conservación, la producción del pescado, la cultivación del pescado también, no eran tecnologías destructivas, ¿no?, eran tecnologías que permitían como una coexistencia, una coevolución de los humanos, ¿no?, con la naturaleza, que no eran basadas sobre el asunto, ¿no?, de estas jerarquías, que la naturaleza debe servir a los seres humanos, ¿no?, una visión muy explotante de la naturaleza. Y yo creo de haber ya mencionado una obra que se llama Stay Alive, estar viviendo, ¿no?, Stay Alive, que yo no sé si la traducción es buena, pero es una obra donde, ¿no?, hace también un confronto, ¿no?, entre la explotación de la natura y la explotación de las mujeres.
¿no? Fue una de las primeras que, ¿no?, ha mostrado como en la historia del capitalismo, ¿no?, está una continuidad entre la explotación de las mujeres y la explotación de la natura, ¿no? No porque las mujeres son necesariamente naturaleza, ¿no? Muchos han criticado esta visión, diciendo, la ecofeminista reduce a las mujeres, ¿no?, a objetos naturales. No, no es así. Esta es una crítica muy injusta. En realidad, la continuidad, ¿no?, es fundada sobre el hecho que el capitalismo se ha apropiado de la natura y ha intentado dominar la naturaleza y apropiarse de la naturaleza, ¿no?, sin pensar de compensar, ¿no?, de asegurarse que los bienes que ganaba podían ser reproducidos en la misma manera en el cual se ha apropiado del trabajo de las mujeres, ¿no?, sin preocuparse, ¿no?, de reproducir a las mujeres, de recompensarlas. Entonces, ella ha escrito páginas muy, muy importantes, ¿no?, el segundo asunto, ¿no?, sobre el cual ella se enfoca, diciendo que, como en la historia del capitalismo, las mujeres siempre han sido excluidas, ¿no?, de las relaciones monetarias, siempre han encontrado grandes dificultades, ¿no?, a ganar a cualquier forma de dinero, ¿no?, han sido más dependientes que no los hombres, ¿no?, son de la naturaleza por su sustentamiento, por el sustentamiento de su comunidad, ¿no? Entonces, segundo punto, ¿no?, este interés mayor que las mujeres en la sociedad capitalista tienen por la naturaleza, porque no pudiendo tener acceso fácilmente, ¿no?, al dinero, ¿no?, y teniendo una relación muy difícil con la economía monetaria, por la mujer ha sido indispensable, extremadamente importante, ¿no?, al tener acceso a la naturaleza para poder sustentarse. Y ella ha mostrado, por ejemplo, estas son páginas muy importantes, lo que significa un bosque, ¿no?, por el sustentamiento de las comunidades, lo que un bosque significaba en pasado por el sustentamiento. Él ha dicho, un bosque es como un sistema reproductivo casi completo, porque en un bosque se puede tomar de todo, ¿no? Se pueden tomar raíces que se comen, se pueden tomar, ¿no?, frutos, hojas, plantas, ¿no?, cosas que te dan nutrimentos, herbas medicinales, ¿no?, se puede tomar umbra, espiritualidad, ¿no?, porque también te evocan un sentido de gran espiritualidad, ¿no? Él ha mostrado cómo todas las grandes filosofías y también religiones se han desarrollado en lugares, ¿no?, que no eran urbanos, ¿no?, en lugares donde estaba una vida a contacto muy cercano con la naturaleza. Entonces, y él ha mostrado también en su obra, ¿no?, que no solamente las mujeres tienen un involucramiento con la naturaleza porque no tienen una relación con la economía monetaria, pero que como son el sujeto de la reproducción, es claro que son más incentivadas, ¿no?, que son las que pueden apreciar, ¿no?, más, comprender más la importancia de la naturaleza, ¿no?, por la continuidad de la vida, ¿no?
En otras palabras, es una temática que hoy es una temática que nos circula en todo el movimiento feminista y creo que todas las mujeres ahora, ¿no? La sienten como una temática suya, que tantas mujeres, no quiero decir todas, porque siempre esta generalización son peligrosas, pero que tantas mujeres hoy la han hecho suya. Pero en los años 80, ¿no? Vandana Shiva fue una de las primas que dice, no, nosotros producimos la vida, reproducimos la vida. Entonces conocemos el costo, conocemos el valor, conocemos cómo es difícil, cuánto es vulnerable, ¿no? Tenemos una ética del cuidado que es una ética que empieza con los seres humanos, pero que se continúa con la naturaleza también, ¿no? Que los valores, ¿no? Que este trabajo de reproducción, ¿no? Ha creado en los años de mamá, de madres, la hija, la abuela, ha creado como una estructura de valores, ¿no? Conciencia, capacidades que las mujeres tienen, ¿no? Que le dan una sensibilidad más grande, ¿no? Acerca del valor de la vida, acerca de la importancia de reproducirla, ¿no? Acerca de los peligros, ¿no? Bueno, y entonces Vandana Shiva y otras compañeras, están muchas que yo podría mencionar, ¿no? Entonces, esto para decir en conclusión, resumiendo, ¿no? Muy esquemáticamente, como esto, que el ecofeminismo ha sido un momento importante, ¿no? De las luchas de las mujeres para crear, ¿no? Ha creado como una estructura teórica, ¿no? Una teoría, una mirada teórica sobre el relacionamiento de la mujer, de las mujeres, ¿no? A los bienes naturales, ¿no? Que ve una continuidad en las luchas de las mujeres sobre la reproducción, por el cuidado, la crianza de los niños, el trabajo del hogar, la sexualidad, ¿no? Que ve una continuidad entre el trabajo de producción y la lucha, ¿no? Por la defensa de los bienes naturales, la defensa de la naturaleza, ¿no? Y que ve como la construcción de una estructura de valores, una ética que más o menos, ¿no? Existe, aun cuando no siempre somos conscientes de tenerla, ¿no? Aunque no está necesariamente una conciencia articulada, que pero se sabe que está, ¿no? Bueno, esto todavía ha sido sobre todo a partir de los años, fin de los años 80, 90, que no solamente se ha hablado de ecología a nivel de teoría, ¿no? Pero que siempre más, ¿no? La lucha por la defensa de los bienes naturales, ¿no? Se ha convertido como un programa, como ¿cómo se dice? Un compromiso organizativo de tantas redes de feministas a nivel global, a empezar de las redes de feministas en África, en América Latina y en los varios países donde se ha desarrollado una política extractivista, ¿no? Yo creo que la América Latina es uno de los países donde el extractivismo es más dominante. América Latina y África. Todavía en los últimos, sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el año que se reconoce como nacimiento del capitalismo a nivel mundial? Y cuáles han sido estos puntos como más fuertes donde se logra esta desconexión de, no sé, el ser humano con la naturaleza,
la parte o sea, cómo se saca a los campesinos de la tierra para montarlos en Sí. las ciudades como obreros. Sí. No sé Bien, si- ok, yo creo que podemos hacer esto ahora. Concluyo pensiero aquí y después podemos abrir una serie de preguntas, a empezar de esta pregunta, ¿no? Bueno, lo que yo intentaba decir es que, ¿no? Como a partir de los años 80, siempre más, hoy creo que somos como al culmine, no sé, ¿no? Que la política del extractivismo hoy es dominante en grandes partes del mundo, ¿no? Y sobre todo en el sur, todavía de los últimos más o menos 20 años, ha empezado a extenderse al norte también. Y por ejemplo, en Europa también, y un país donde el extractivismo hoy es dominante es el Canadá, ¿no? Las compañías canadienses son en todo el mundo, son como en prima línea con las compañías de los Estados Unidos en el extractivismo. Me parece, todas las veces que yo escucho algo de minería aquí en México, es una compañía canadiense, ¿no? Todavía esta compañía canadiense son muy activas en el Canadá también. En el Canadá está una lucha para decir, ¿no? Por ejemplo, después me paro aquí, en los últimos 20 años, en el Canadá, de la parte oeste del Canadá, se ha prácticamente destruido una área tan grande como en Inglaterra, ¿no? Con la producción de petróleo, con la famosa arena bituminosa, se llama el tar sand. No sé si han escuchado esta. Es una producción que fea, la producción de petróleo es una de las producciones más feas del mundo, ¿no? Porque destruye completamente el territorio. Bueno, esta producción es la peor producción de petróleo, porque intenta, ¿no? de extraer el petróleo de un tipo de arena, es la arena, ¿no? Que pero es una arena que tiene mucho, ¿cómo se dice? Bitumen, tar, como catrame, ¿cómo se dice? Lo que se usa para pavimentar las calles. Yo he observado en el diccionario hoy, he encontrado bitumen, no sé si es una cosa negra, una manera que se usa así, que es muy cancerógena, ¿no? Han destruido con esto en el territorio de varios pueblos indígenas, porque el Canadá, sobre todo en el área del oeste, es un área donde están muchos pueblos indígenas y originarios, y que siempre han rechazado de firmar cualquier contrato, que han peleado, han sido muy combativos, no han firmado ningún contrato, pero hoy, por la primera vez, llegan estas compañías que le toman la tierra, están destruyendo, está una lucha muy fuerte, encabezada por las mujeres, que están luchando de una forma realmente heroica, de la cual yo quiero hablar después. Todavía podemos hacer como aquí, enfermar y ver si están preguntas sobre estas varias partes, ¿no? De que he hablado, como el extractivismo, los megaproyectos como continuidad del proyecto de colonización, como aspecto estructurante del capitalismo, todas cosas que son importantes para pensar la lucha, y también, ¿no? del desarrollo de un movimiento ecofeminista, ¿no? De una teoría que empieza a teorizar, a ver una conexión también estructural, también muy fuerte, ¿no? Entre las luchas de las mujeres sobre la reproducción y contra el machismo y contra la discriminación, y la lucha por la defensa de la naturaleza, que está como una continuidad necesaria, ¿no?
Entonces podemos hacer un poco de discusión sobre esta temática, ¿no? Antes de continuar. Sí. Y la pregunta que la compañera aquí hacía fue... O sea, ¿cuándo nace, el año en que nace como sistema, digamos, el capitalismo? ¿Cuáles han sido como los puntos más graves en su historia, logrando la desconexión? Porque tú decías que una de las estrategias del capitalismo es la división. Sí, dividir, sí. Extraer, sí. Desconectar. Sí. Entonces, ¿cuándo nace? ¿Como para Sí. cuántos años llevamos? Sí, no es un año, son siglos. No es un año, son siglos, pero es claro que están momentos, ¿no? Que están fechas memorables, ¿no? Están fechas que son muy importantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, por muchos, la llegada de Cristóforo Colombo, ¿no? De 1400, es un momento muy importante, porque, ¿no? Es un viaje de exploración, pero no es un viaje de exploración, es un viaje de conquista. Es en verdad un viaje de conquista. El Señor pensaba, ¿no? De ir a la India para ganar oro, ¿no? Si tú lees los diarios de Colombo, el Señor es obsesionado, es realmente una obsesión con esto del oro, ¿no? Él, ¿no? Enfrentó esta parte. Entonces, es claro que, ¿no? A partir del fin del siglo X-XV, ¿no? En Europa, en una situación de crisis del mundo feudal, en una situación de crisis, de incapacidad del mundo de la economía feudal de reproducirse, ¿no? En crisis de fuertes movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta guerra campesina a la cual he participado muchos artesanos, no solamente campesinos, todos los habitantes de muchas comunidades. En Alemania, ¿no? En 1725, que dura varios años, ¿no? Es una lucha de un territorio muy grande. Las luchas de las remensas en España, de cerca de 1450, que dura varios años, ¿no? Entonces, en un momento de gran combatividad campesina, ¿no? Es el periodo en el cual la relación de servitud, porque existían los siervos de la tierra, campesinos que debían obligados a trabajar la tierra. Esto se va, empieza a romperse. Bueno, entonces, en este periodo mismo, empiezan los viajes de exploración, que son viajes de conquista, ¿no? Y con el siglo XVI, muchos identifican a partir de Marx, muchos identifican el siglo XVI como el siglo más importante por el desarrollo del capitalismo, ¿no? En 1725 es la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y después también se conquista la área andina, ¿no? Empieza la llegada de la plata que empieza a llegar de los puertos de la Andalucía a Sevilla, ¿no? Todo este cargo inmenso, y con la plata se empieza una economía monetaria, ¿no? Se empieza ok. Bueno, entonces me hace seño que hicimos aquí una pausa y después regresamos con preguntas, ¿sí? Bueno, no, puedo continuar un momento. Entonces, el siglo XVI es el siglo donde se empieza también, ¿no? A partir del Portugal, ¿no? A llegar a la África,
y a apropiarse de esclavos a través de contratos con jefes locales y a través con apropiaciones violentas, ¿no? Entonces no está un año particular, están procesos que son bastante longos y que todavía nel espacio de un siglo, la importancia es ver que estos procesos se dan simultáneamente, que en los mismos años en los cuales se expulsan, ¿no?, campesinos desde las tierras en Europa, ¿no?, se traen esclavos, ¿no?, de las nuevas plantaciones, ¿no?, se conquistan, ¿no?, las minas de Potosí, ¿no?, con la protección de la plata que por años, ¿no?, años cada año, llegaban las naves con la plata en los puertos de Europa, que procuró la primera inflación de la historia, que fue denominada al tiempo la revolución de los precios, porque simultáneamente muchos campesinos y campesinas son expulsados del campo, entonces deben buscar lo que antes producían, ¿no? Lo que antes producían, ahora lo deben buscar, y al mismo tiempo, con la llegada de la plata, los precios de los alimentos suben. Así que por varios años, en el siglo XVI y XVII, está como un hambre en Europa muy, muy fuerte. Así nacen los pobres, nacen poblaciones de pobres, nacen los colonizados en el siglo XVI, ¿no? Nace la colonización en partes de la América Latina, nacen los esclavos, en Europa nacen los pobres, ¿no? Estos son procesos históricos. Es importante ver la historia para ver que nace de un proceso, claro, muy violento, ¿no? Por eso que se ha dicho, como ha dicho Marx, que la violencia, ¿no?, ha sido una fuerza económica, que por el capitalismo, sobre todo, Marx dice sobre todo en su primera fase, yo digo siempre, ¿no?, lo se puede ver hoy también, que la violencia, que es una fuerza económica, no está extractivismo sin violencia, no está extractivismo, el extractivismo se fonda sobre la violencia, se fonda sobre los asesinatos, se fonda sobre los paramilitares, se fonda sobre los ejércitos privados de la minería. Bueno, entonces podemos afirmarnos aquí por un momento, una pausa, y después